¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Un saludo muy especial para todos los que en este momento nos acompañan en este peregrinar por el corazón de María. Peregrinar por el corazón de María es peregrinar por el corazón del Sagrado Corazón de Jesús. Gracias a Radio María por este espacio y gracias al Padre Germán por la iniciativa que ha tenido de abrirnos las puertas e invitarnos a conversar, meditar, interiorizar y crecer en el amor a la Santísima Virgen. En este su programa, María, la hija predilecta del Padre. Saludo a mis dos compañeros de la mesa de trabajo, Orlando y Ramón. Gracias, Camilo, y también mi saludo para todos los oyentes de este programa mariano en el que nosotros nos atrevemos, claro, con la gracia de Dios, a dar a conocer algunos aspectos de la Santísima Virgen María para bien de los oyentes y su salvación. Pues yo también expreso mi felicidad, mi complacencia de poder integrar este equipo de trabajo, estar siendo miembro de este grupo de oración. ¿Por qué es un grupo de oración? Porque el hablar de Dios, el discurrir sobre Dios o su obra, el comentar sobre Dios, es oración. Así no estemos con las manos juntas, arrodillados en una capilla, en un oratorio. No, eso también es oración y muy hermosa, pero esto también es oración, discurrir, dialogar, comentar, estudiar, admirar, es oración. Tal cual, así técnicamente lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, la oración es elevar la mente a Dios. Ahí está. Uno se imagina a la Santísima Virgen, que es la protagonista de nuestro programa, en la casita de Nazaret, realizando los quehaceres domésticos, en estado de oración. En estado de oración. Contemplativa, preparando cada una de las comidas para San José y para el niño Jesús, preparando el biberón. Claro. No conozco arqueológicamente un biberón del primer siglo de la era cristiana, pero bien me lo podría imaginar Sí, puede hacerlo. En cerámica, con un lino Puede que filtraba imaginarlo. para el niño, no sé. Todo eso tiene que preparar la Santísima Virgen. ¿Con qué espíritu? Por Dios, si nosotros hablamos de hacer las cosas bien, tenemos que hablar de hacer las cosas óptimas, de la mejor manera posible. Se puede entender que la vida de la Santísima Virgen María, con todo su actuar, como ella, como persona, llamada a ser Madre de Dios, destinada para ese propósito, que la vida de la Santísima Virgen María fue una vida de contemplación permanente, aún en las acciones que hacía, aún alimentando al niño. Tal Todo. cual. Y por eso el día de hoy, ya después del recorrido que hicimos, un recorrido histórico donde dejamos clarísimo el protagonista principal de la historia del mundo, de la historia de la salvación. Cometemos un error, resbalamos en el ejercicio intelectual si dentro de la reflexión y el análisis de lo que es la salvación, la historia de la salvación, lo desligamos de la historia de la humanidad. Protagonista de la historia de la humanidad es el hombre. Dentro de la naturaleza humana, el más grande protagonista, el más impactante protagonista en la historia del mundo fue un hombre llamado Jesús de Nazaret, que considerado bajo el prisma teológico tiene un elemento que es fundamental. No es solo hombre, es tanto hombre como es Dios. Entonces resaltamos el protagonismo de nuestro Señor Jesucristo en la historia de la humanidad. Y el auge, podemos hablar de dos clímax o dos momentos plenos en la historia del hombre donde se manifiesta
esa intervención de Dios en la historia. Primero la encarnación del Verbo y después la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo viene a ser el clímax final en la historia de la salvación, cuando Él vendrá en cuerpo y alma a juzgar a vivos y muertos. Entonces tenemos esos dos grandes acontecimientos. Y por connaturalidad, aquella que fue llamada, vocacionada desde toda la eternidad, ab eternum, como la Madre de Dios, participa de ese protagonismo de su Hijo. Camilo, no nos vamos a salir del tema, Sí. pero una preguntita de paso. Vivos y muertos, seremos juzgados. Ese vivos y muertos se refiere a los salvados y a los desgraciadamente perdidos, o físicamente, naturalmente, a gente que va a estar viva en el momento final. Tal cual. Están esas dos tesis. Primero, la referencia, digamos, sobrenatural que se hace al hablar de vivos y muertos, porque tanto el condenado que yace en el infierno y que no saldrá del infierno para ser perdonado, no. La voluntad de Dios está hecha, está radicalmente ejercida en el infierno también. Esa alma que se condenó para toda la eternidad resucitará también, pero obviamente no con todas las propiedades y todos los dones de un cuerpo glorioso. Será una resurrección dispuesta para que el cuerpo participe de los tormentos del alma. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta que las penas del infierno, y la más grave de ellas, la pena de daño, o ese fuego que quema pero no consume, ya tendrá una proyección a nivel material, porque el cuerpo del condenado, por connaturalidad, va a participar de los sufrimientos del alma condenada, porque va a resucitar. No va a ser glorificado. Nada. Pero cuando hace referencia a los vivos, tiene dos dimensiones. La dimensión de los que están en la gloria eterna y van a asumir de nuevo sus cuerpos para participarles de la gloria del alma, cuerpos resucitados, glorificados, y otros que muy posiblemente llegarán a ese momento del juicio sin la muerte. Caramba. Uno de los personajes que aparecerá en ese momento será Elías, profeta. San Enoc también está ahí en la lista de esos hombres que al final de los tiempos lucharán con el anticristo. Desaparecieron según la Biblia sin San Enoc está entre los primeros patriarcas. Lucharán con el anticristo. Eso es un espectáculo, mejor dicho, para pagar palco. Dios nos permita participar de esa venida gloriosa de nuestro Señor. Usted se imagina ese espectáculo, Ramón. Ramón quedó congelado. La boleta se consigue en la confesión. Porque, es decir, hay que entenderlo así como dijiste, congelado, en términos de lo que sucede, lo sucedido, lo que va a suceder y lo que puede suceder. Hablando como un hijo de Dios vivo aquí en la tierra. Regálenos 30 segundos porque Orlando nos dijo que no nos íbamos a salir del tema. 30 segundos entonces, Ramón. Sí, no, lo que pasa es que estos aclaratorios son importantísimos. No nos contextualizan también, pues no Exactamente. podemos ser tan cuadrados. Sí, el problema de tener un alumno díscolo. Porque cuadriculado. Entra la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. Es para acomodarnos allá. Entra la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. Y entonces al hablar de salvación, se infiere que hay un estado de no salvación, llamémoslo así suavemente, de no salvación. O con todas las letras, de condenación eterna. Entonces, quisiera, es decir, tuviésemos presentes que toda esta historia la genera el pecado. Claro. Y toda esta atención historia... que la pseudoteología moderna habla lo contrario. Ah, sí, que el infierno se cierra, todo el mundo sale. El infierno termina con el fin de los tiempos. Condenar. Exactamente. Entonces hay que mirarlo desde la fe. Absolutamente herético porque ha sido definido por la Iglesia doctrinariamente en varios concilios, enseñado por doctores y padres de la Iglesia. Exacto. O sea, es irrefutable, pues es un capricho de la pseudoteología posmoderna. Que de teología no tengamos en cuenta nada. Ese pensamiento, bueno, ya se dijo, pseudoteología moderna,
pero nosotros no estamos ahí en esa línea, sino en el considerando y una especie de meditación, de que toda esta historia de salvación sale por el pecado, y por el pecado la muerte. El pecado genera la muerte, lo dice la Sagrada Escritura. Al generar el pecado la muerte, se necesita la salvación, es donde aparece en el amor infinito de Dios, en la misericordia divina aparece la salvación, el plan de salvación del hombre, y es donde entonces aparece nuestro Señor Jesucristo como verbo que se va a encarnar para salvarnos, y al entrar en esa acción de salvación, entra la Santísima Virgen María en ese papel de la salvación, es llamada y formada para la salvación. Entonces, es lo que queremos significar, porque ya cuando nos vamos a esos elementos que nos dejan aterrados, en la descripción desde la humanidad inteligente, de lo que es el infierno, lo que sucede allá, se cruza uno y le da escalofrío. ¿Y por qué? Porque es que tantos han existido en la humanidad, y aún yo mismo y nosotros mismos hemos hecho a Dios por ahí a un lado, como si no tuviésemos fin, como si no tuviésemos que ir a juicio, como lo han indicado. Entonces eso es lo que conmueve, y se queda uno con fríos en el cuerpo y también con atención en el alma. Pues para quitar el frío, metámonos de nuevo rápidamente en el manto de María. Nuestra Señora entonces empieza a iluminar la historia de manera especial, porque ya la iluminaba antes de la encarnación. No podemos echar en saco roto el protagonismo que ya tenía la Santísima Virgen por su ascendencia natural. O sea, ella hace parte de la descendencia de la casa de David. O sea que en su ascendencia está el rey David. Si en el momento histórico en el cual el Verbo se encarnó, hablemos del siglo primero de la era cristiana, si en ese primer siglo el pueblo de Israel no estuviera sometido a una esclavitud, digamos, diplomática, o de medias tintas delante del Imperio Romano, gozarían ¿de qué? De monarquía. La monarquía sería el gobierno que existiría en medio, la forma de gobierno que existiría en el pueblo de Israel. Ahora bien, ¿quiénes eran los descendientes de David, herederos al trono de David? María de Nazaret y San José. O sea, naturalmente hablando, el protagonismo de la Santísima Virgen y de San José ya era evidente delante de las demás tribus. Y teniendo esa concepción social de vida de tribus, de clanes, o sea, mi apellido no era Gálvez, no era López, etcétera, sino que yo era de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, etc. Era más fácil identificar quién venía en esa línea directa del rey. Y los dos venían en esa línea. Y los dos venían en esa línea. Es decir, eran acreedores al trono. Entonces, interesante eso, que ya naturalmente la Santísima Virgen tenía un protagonismo. Entonces, cuando esa niña empieza a crecer, bueno, además que San Joaquín y Santa Ana, que no están contemplados en la Sagrada Escritura, les tenemos devoción por tradición y porque aparecen en algunos evangelios apócrifos. Así es. Por los nombres. Nombres no están contemplados. San Joaquín y Santa Ana, obviamente también descendientes de la casa de David. San Joaquín y Santa Ana, llegando ya a la edad septuagenaria, no habían tenido descendencia. Tener una hija a la edad de 70 años ya era muy particular. Pues obviamente eran casos excepcionales. Y con las condiciones de salubridad en la época... era de altísimo riesgo. Claro, con las limitaciones de lo que se conocía de medicina en la época, pues digamos que el índice de natalidad era muy bajo. Muy bajito. Ahora, que una niña naciera, una condición natural un poco más débil, obviamente eso hay que considerarlo con todas las letras, nace de una familia ya septuagenaria, si Santa Ana era septuagenaria, ¿cuál sería la edad de Joaquín? No era septuagenario, por lo menos octogenario. Octo o nonagenario. ¿Por qué? Porque siempre el varón tenía una primacía en edad y una adultez más pronunciada que la doncella. Que la doncella que tomaba por esposa. Entonces tenemos un matrimonio muy particular.
muy particular. Ahora esa niña nace y no me digan, Ramón, Orlando, no me digan que esa niña no empezó a llamar la atención. O sea, si yo me cruzo con la vecina del apartamento 1723, que recién tuvieron un bebecito, todos los bebés pequeños son bonitos, ¿no? Más o menos, pues. Hay unos que tienen excepciones, pero normalmente los No bebés hay pequeños ninguno son feo bonitos. para la mamá. Para Claro la que- mamá ninguno es feo. No, al nacer la mayoría no son muy bonitos, son más bien feos. Lo Sí, sacan pues, el ellos se van coche, poniendo hermosos. lo sacan el coche y por el hecho de la ternura, la inocencia, la fragilidad, yo voy a Ya ver una son belleza bellos. especial. Tiene un Ya son atractivo bellos, un especial, ¿cierto? Una atractivo, belleza. Ahora imagínese usted, aquella criatura elegida por Dios desde toda la eternidad, ya nace por una condición milagrosa, dispuesto todo lo naturalmente posible y todo lo sobrenaturalmente posible, dispuesto por Dios para que ella tuviera una vida proporcional, adecuada y direccionada a esa vocación a la cual había sido llamada. Nada más y nada menos que ser madre de Dios. O sea, esa niña ya era protagonista en medio de Nazaret. Después a esa niña, Perdón, bien importante, no dejes Sí. no dejes ir la idea, bien importante lo que acabas de decir, de que el llamado, es decir, la vocación que Dios hace a cada una de sus criaturas, se llama, es una predestinación, una parte de la predestinación entendida. Entonces, esa personita, llamémoslo así que la como otra vez se que- acuerdan que leímos un texto de San Juan Pablo II donde nos definía cuál era la esa- predestinación, exacto. la Entonces, voluntad de Dios para que voluntad vayamos a de las, Dios, nos santifiquemos. exactamente, entonces ya, la persona, y en este caso nuestra bendita, la Santísima Virgen María, entra, digámoslo así, a modo inconsciente, a modo no consciente de sus actos, es decir, no consciente, porque ella como niñita pues nadie es consciente. Sin uso de razón Sin todavía. uso de razón, entra a tener un comportamiento según la predestinación de Dios. Y Pues sabe quién que eso- sabe y- eso, y- quién sabe eso. Y lo del uso de razón, eso lo vamos a ir a discutir eso hay que después. mirarlo muy... Porque cuando nosotros hablamos de María como trono de la sabiduría, Es que hay una cuestión ahí muy Pero simple. es por la Sí. predestinación de María Sí. a ser madre. Sí, pero mira Sí. que hay... Sí, es verdad Es- eso. es pero- por eso. Pero por pongámosle la- aquí también elementos desconocidos, pero sí sospechados. La Santísima Virgen María concebida sin no pecado original. heredó... Y ahí la diferencia, concebida sin pecado. Sí, Y ahí la diferencia. Ahí era está, donde Ahí íbamos a está. el hablar. juicio. Y yo sé que todos los oyentes ahí están tomando nota, porque estos elementos son importantes y se conectan todos entre sí. Recuerden que no hay ninguna reflexión dentro de la teología que esté desconexa de la otra. Escatología, Lo dice el eclesiología, autor. sacramentos. Aquí Eclesiología. lo leímos del padre Michael Smaus. Exactamente. Clarísimo, es Mire enseñanza. que nosotros Escuchen. estamos en el pensamiento, la acción de Dios operante en la historia. La dinámica divina fue sobresaliente en el caso de María, Dios operante en la historia. Mire una cosa, la Santísima Virgen María, así haya nacido de una mujer ya, pues, En edad Mayor. muy avanzada, ya, adulta. ya en muy edad adulta. de la esterilidad, hombre. Sí, evidente. O sea, Sí. naturalmente hablando, Sí, había una au- imposibilidad. Aunque eso no es de la escritura. Ujú. Pero bueno, se sospecha. La Santísima Virgen María no podía heredar ni debilidades dada la edad de la madre, ni gérmenes de enfermedad de la madre ni del padre, porque estamos ya plenamente conscientes de que esta niña nació, fue concebida sin culpa original, sin pecado original. Sí, señor. Luego, ninguna afectación defectuosa de la naturaleza humana la tenía María. Ninguna. No, ninguna. Y ahí entonces, ¿por qué? ¿Por qué la llamamos y le estamos asignando el nombre de hija predilecta? Por predilección, por exclusión, por bondad de Dios. Por Póngase en el- excepcionalidad. La excepcionalidad. Póngase en no el- entraba a heredar Eh. las afecciones No, no, del pero- pecado. No, nosotros no nos imaginamos cómo era eso, pero ahora fíjese usted en el círculo pequeño de aquella sociedad. Ana tuvo una hija. Wow, el Vamos a acontecimiento, conocerla. pues, claro. ¿Cómo será esa señora tan vieja?
tuvo una niña. Aquí ¿Qué es pasó esto? algo, pues, hay una sospecha de Sí, una intervención del debe ser dios Esopo. enfermísima o debe ser lo que sea, pero curiosidad por conocerla y un interrogante que todo el mundo tendría. Claro, además que San Joaquín y Santa Ana no eran unos cualquiera, en el sentido sobrenatural. Eran ya conocidos por su justicia delante de Eran- Dios. Eran buena gente. Entonces no es Eran que les los fue, no es que pre- tuvieron pre- suerte. Los preescogidos, Sí, eran no es, preescogidos no es que también. tuvieron suerte y No. tuvieron descendencia, no. pero Ahí pero hay no una esculque intervención para de atrás Dios. porque va a encontrar gente muy fregadita. Ahí encuentra hasta, mejor dicho, pues gente de tres ojos, como se dice, sí. Pero Sí, yo sí. iba a lo siguiente, allá ese protagonismo natural, estamos hablando desde el plano natural, a eso póngale todos los elementos o los condimentos sobrenaturales, porque esa niña ya concebida sin pecado original, en una canastica en la cual Santa Ana la sacaba en las tardes, no, en las mañanas, porque en la tarde el sol de la tarde no es muy bueno, la sacaba en las mañanas y la llevaba ahí cerca a un pozo, que era el pozo conocido de Nazaret, donde todo el mundo iba a sacar agua, porque el acueducto romano no Sí. llegaba hasta allá. Se acompañaba de ella. Iba y sacaba agua, tenía a la niña ahí tomando el sol debajo de un sicomoro para que no le diera el sol directo. ¿Usted se imagina la romería de vecindad encantada con semejante criaturita en una canasta? Eso es una cosa. Oiga, si hay algún pintor en medio de los radio, telenauta, internauta, escuchas, Que se atreva anímese a pintar esta escena. a pintar ese cuadro. Santa esa Ana escena. con la niña María en una canastica, o sea, si yo me descuido confundo esa canasta con una canasta de pan, porque tenía el tamaño así pues de una cuartica y media, una cosita de nada, un pite, como se dice en Antioquia, un pite, pero qué criatura tan bella y tan radiante, o sea, un cuerpo glorioso, se dice que uno de las propiedades del cuerpo glorioso es la luminosidad, Sí. tanto o más que cualquier estrella del cosmos. ¿Se imagina la luminosidad de Pero la todavía Santísima no era un Virgen? cuerpo glorificado. No, pero digo yo, Atención. que si se imaginan ustedes la luz que la Virgen María irradiaba. Pero también pudo Una haber sido, cosa- Camilo, que ese acontecimiento que humanamente y que naturalmente uno cree que debió ser, pudo ser algo muy oculto y anónimo, desapercibido en esa pequeña sociedad. Sí, se puede pensar también en esa opción, sí, porque Y yo, podríamos, también la tesis se cabe porque, primero lo que estoy diciendo es fruto pues de mi especulación Sí, intelectual, esto no es una doctrinario. es una santísima Sí. imaginación ante la pureza de la Santísima Virgen María Sí. como predilecta y lo que irradiaba siendo una criatura de Dios, entendiendo que O sea, todas que las lo irradiaba, lo criaturas irradiaba. manifiestan la belleza de Dios. O sea, que lo irradiaba, lo irradiaba. Ahora es que los otros la consideraran o la percibieran. Eso Porque sí. fue lo que pasó en Belén. Eso está claro. Yo no Ojo, no recuerdo, vio. yo no recuerdo si es San Agustín que dice, o el mismo Santo Tomás, ¿por qué no había lugar para la Sagrada Familia? Bueno, en ese momento la Virgen estaba gestante. Lógico que no ¿Por qué no hubiera había en lugar. Belén? ¿Por qué no había en Belén? No era solamente porque estaba lleno por las festividades, no. Esa era la causa natural. Pero el corazón de los que vivían en Belén no, No estaba estaba abierto para para Dios. recibir el... Además, Entonces, Además, otra situación. Había oscuridad de corazón. había oscuridad. Y la Santísima Virgen, ¿cuándo llega al mundo? El momento de mayor caos. Es tal el caos que se va a encarnar el Verbo. O sea, viene en el auge de la noche para que Sí. empiece a iluminar la luz de Cristo. Pero mira una cosa también porque es importante ese comentario que has hecho, Camilo. Dios escribe, adelanta su acción operante en la historia. Se vale de las causas naturales, históricas. Entonces quiere decir que era lógico, no en un análisis de tipo social, sociológico, sino en un análisis más visto desde arriba, sobrenatural. Lo lógico es que no hubiese campo para que naciese el niño en ninguna casa. ¿Por qué? Ningún hogar del mundo era digno para que en su ambiente naciese Dios. Yo me acojo a ese pensar. ¿Cuál fue el hogar digno? Por llamarlo hogar,
donde no se peca, donde no se peca. una pesebrera. Y donde José, en la inocencia de su adolescencia y de su niñez, se escondía de sus familiares que lo inducían al pecado. O sea, fue el lugar donde en el fondo resguardó la inocencia de San José y que quedó como una especie de santuario a la espera de este gran acontecimiento. Exactamente. Dígame, ¿qué lugar? Era digno, es que Palacio en de un lugar- Herodes. Ninguno. Imagínense hablar del Palacio de Herodes, que uno diría, o el templo, uno diría, pues nacer en Pero el también templo. estaba contaminado. Claro, pero si en los sótanos y en los bajos del templo realizaban ceremonias paganas Claro. y adoración al exactamente. demonio, A literalmente. los Eso está ba- denunciado por los profetas Exactamente. anteriores. ¿Y qué tal un señor, una familia de la época, inventémosle un apellido, que no son de por allá, un señor Ramírez o un señor Tamayo? De la tribu de... Ve, en mi casa nació Dios. No, déjate a No, ver. no, Sí, no. o sea, tendría que tener una predilección también muy especial de parte de Dios. O sea, tendría que entrar a jugar dentro de todo este dominó. Es que tenemos que meternos al escenario de Dios. Nació Dios en la carne. Atención, en la carne. De una inmaculada. ¿Cómo iban a ser en el hogar de doña Anicéfora Villegas? No, fregues. Lo que nos dice, mi querido Orlando, pues esta narrativa que estamos haciendo, que en la creación, en la naturaleza creada por Dios, siempre hay y habrá espacios donde el pecado no está. Es perfecto. Y es uno de los Hay elementos. y habrá espacios donde el pecado no está. Por Y siempre habrá un consiguiente. justo en la historia. Exactamente. Siempre, Entonces, siempre. ¿qué sucedió con El la sustento acción de de la Dios? Dios operante, corre hacia allá, ahí no es, pero pase por esta historia de la naturaleza, porque hay una cosa importante. Y no que hubo inspiración de Dios, vayan a un establo. Fue las circunstancias Exactamente. permitidas por Dios Exactamente. que señalaron el Entonces, camino. Y una humillación, yo diría también, si me permite. no, ya decir que cómo Una se hum- manifestó Dios. Una ¿Qué quiso humillación. decir Dios? Una humillación para los contemporáneos. O sea, aquí nadie es digno. Uno diría Caifás y Anás. Yo me imagino también, hablando de vocaciones, la vocación a la cual estaban llamados Caifás y Anás. Optimus, corruptus, pésimos. Sí, lo ¿Está peor bien es así? el daño Sí. de lo que es mejor. Cuando se corrompe lo óptimo Lo da mejor en lo se- pésimo. Es O la sea, peor de las desgracias. Si esos hombres, si esas dos calañas fueron capaces de sentarse a confabular la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que la tradición nos dice que ellos tenían conocimiento perfecto de quién era, o sea, estaban matando al Mesías. Si esos hombres llegaron a tal auge de mal, imagínense en el llamado que ellos tendrían, si hubieran sido fieles a ese llamado, de pronto la historia hubiera sido diferente. Claro. Ellos hubieran podido tener la gracia de estar presentes en el nacimiento, eran las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Bueno, yo no sé, cualquier cosa así. El caso es que, para terminar la idea, quería presentar cómo ya naturalmente se habían dispuesto diferentes circunstancias Sí, señor, naturalmente. para que la Santísima Virgen fuera protagonista. Pero ese protagonismo de la Santísima Virgen no puede desligarse tampoco del plano sobrenatural, porque si No. ella era una mujer brillante, inteligente, atractiva en todo el sentido de la palabra, en sentido natural, sobrenatural, de que una criatura que llama la atención, porque aquí hay algo que Claro. no es normal. No, es verdad. Aquí hay una singularidad, como la llama la Iglesia a Nuestra Señora. Es una criatura singularísima. Ella empieza a servir en el templo y empieza a tener todo ese impacto también, podríamos decirlo así, un impacto contrarrevolucionario dentro del templo. Porque yo me imagino, y ustedes contextualicen lo siguiente, la acción exorcística de la Santísima Virgen. La sola presencia de Nuestra Señora La sola presencia. alejaba al en el servicio demonio. que cumplía en el templo. Oiga, qué buena Sí, consideración. la sola presencia, Claro. en términos concretos, expulsaba, sacaba, limpiaba, expulsaba a los demonios. Otro llamado para nuestros artistas acá, pinten un cuadro. La Santísima Virgen siendo presentada y entregada en el templo y cómo se produce uno de los grandes exorcismos en la historia de Israel. Por supuesto, porque es que esto... Cada demonio que estaba Ahí, enconado exacto. en uno de esos rincones del templo. Sí. O sea, Nuestra Señora empieza a hacer una acción, a realizar una acción exorcística porque ella ayuda a preparar el templo,
ayuda a preparar la opinión pública. Si se habla de un hombre que le abre las puertas a nuestro Señor como Juan Bautista, la Santísima Virgen tuvo un papel eminente en la preparación de la opinión pública y del pueblo de Israel para la venida del Salvador. Y eso lo hizo en 13 años. El Bautista. En 13 y 14 años, Es nuestro decir, Señor. eso es Nuestra Señora, perdón. Esa purificación de, 2 puntos, personas, lugares, caminos, gente, situación, esa purificación, mire lo que sucedió con la prima Santa Isabel. Claro, ¿a quién purificó Nuestra Señora en el exactamente, vientre de Santa Isabel? exactamente, Al entonces, precursor. Exactamente, entonces la Virgen, Acción con exorcística. su hacer, Sí, con sí, su sí. operancia, con su hacer común, sencillito, de niña de pueblo, 14 añitos, 15 años exactamente, si acaso. con su hacer, ella estaba preparando el templo porque ella era el templo. Así es. Ella estaba preparando el templo porque ella era el templo donde vivía, donde iría a vivir el Redentor del mundo. Entonces, quien prepara el templo, siendo el templo, es purísimo. Ahí está entonces, la preparación de Nuestra Señora para la venida del Mesías. Así terminamos nuestra primera parte y nos preparamos para ver esa intervención gloriosa y magnífica de María en la historia. Dice entonces nuestro autor de cabecera, por lo menos para estos primeros programas, programa número, Orlando, por 14. favor. Número 14. O sea, nosotros llevamos 14 horas de meditación sobre la Santísima Virgen. Yo les recomiendo que vayan y escuchen los programas anteriores, comuníquense con Radio María, escriban a nuestras redes sociales, Radio María, al YouTube, canal de YouTube o de Instagram, Teología con el Profe Camilo. Ahí van a encontrar todos los programas, vale la pena. Estamos meditando en torno a Nuestra Señora. Y estábamos hablando, para conectarnos directamente con la idea que traíamos, la acción exorcística de Nuestra Señora y la preparación que ella realiza para la venida del Salvador. Entonces ella santifica nada más y nada menos que en el vientre de Santa Isabel a San Juan Bautista. Exorciza la opinión pública, claro, hay un poder exorcístico de la Santísima Virgen, de limpieza, de purificación espiritual para el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que ser preparado para la encarnación del Verbo. Y ella no es una protagonista indiferente al acontecimiento, ¿no? Ella está viviendo ya en función de lo que viene. Porque si bien la luz de la razón le da a ella una idea de lo que es la encarnación del Verbo, ella no tiene, y esto me atrevo a decirlo con todas las letras. Le da la idea. Le da la idea. Me atrevo a decir que le da la idea porque de tal manera para ella hay elementos sorpresa en la encarnación del Verbo que ella se turba con la presencia del ángel. Claro, claro. Ahí porque cuando ella- llega la encarnación, cuando llega la anunciación, a ver, Camilo, para que no te desconectes de la idea, cuando llega la anunciación, la Santísima Virgen María ha venido en esos años, 14 añitos, algo así, de vida, ha venido como en una manifestación de la acción divina como Madre del Salvador. ¿Qué ha hecho la Virgen? Todo el hacer era precisamente de la voluntad de Dios. Sin embargo, esa preparación la llevó a que cuando llega la anunciación y el ángel la saluda, todavía ella, pues como tenía esa preparación de consagración total de ella. Pero a atención, no Dios. sabía para qué. No, exactamente, no tenía pues como el objetivo de, pero ella era una criatura de preparación escogida y llega ese momento y ahí entonces uno cree, no, yo estaba esperando eso. No, ¿No? al contrario, ¿Cómo la, le la parece? que menos esperaba era ella. Exacto. Claro, Y es bueno entonces que tengamos en cuenta que ella era purísima. Sí, Había hacía exorcismos cuando servía en el templo, se purificaban los ambientes y entonces ya estaba lista y yo soy la elegida no, eso lo cantó después en el Magnificat. Entonces, para que entendamos que la Virgen cuando llega el momento de la anunciación, porque digamos se conmueve, se asusta,
Claro, ella había hecho ya, inclusive nos dice la tradición, una consagración de su virginidad a Dios. Exacto. De ahí una de las perturbaciones que tiene con la noticia del ángel. Pero además de eso, ella había concebido en su corazón la idea de hacerse esclava de la madre del Salvador. O sea, Sí, ella sabía que el Mesías vendría sí. y que tendría Sabía. una madre. Claro, si alguien entendió la escritura fue la Fue Virgen. de ella, Virgen. ella sabía. O sea, ella yo me sabía. imagino Santa Ana explicándole a la Virgen a los 8 años Fíjeme lo que la Torá. lo bonito que has dicho, Camilo. María, la humilde esclava del Señor, se estaba preparando para querer ser la esclava de quien fuera la madre. De quien del fuera la Salvador. madre. Exacto. Bonito eso. Eso es un canto también de humildad permanente de la Santísima Virgen en su vida. Esas consideraciones, tengámoslas muy en cuenta, todos los que estamos aquí, dentro del corazón de María en este programa, para ubicarnos entonces en el momento histórico de la intervención de Dios en su más alto grado, la encarnación. Se hace hombre, habita entre nosotros. Y cuando nosotros, recuerden la segunda parte de estos programas en la cual estamos ahora, la primera parte fue una justificación del nombre de nuestro programa, que trabajamos con el texto de San Juan Pablo II sobre la predilección de María delante de Dios, de la Santísima Trinidad. Y ahora, buscando ese lugar teológico, vamos entonces estamos investigando cuál es el lugar que ocupa María y la Mariología en el conjunto armónico de la revelación y de la teología. Eso lo dijimos también muy claramente, no hay nada desconexo, dentro de la reflexión teológica. Entonces, en ese conjunto armónico de revelación y teología, ¿dónde está la Santísima Virgen? Ella entonces empieza a formar parte, oído ya, esto creo que ustedes lo van a aclarar, usted lo va teniendo claro ya con las pistas que les hemos dado. Ella entra a formar parte de la historia de la salvación a través de Cristo. Lo que ella es y significa queda determinado por su relación con Cristo. O sea, no hay cómo desligar a la Santísima Virgen de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Al hablar de la Santísima Virgen María, en esta participación, en esta acción de la salvación del ser humano, plan de salvación de Dios, entra a ser protagonista en la persona de Cristo. Es decir, ella es por Cristo, ella es en Cristo, ella es para Cristo, el que es todo de Cristo, entonces entra en la acción de Cristo. ¿Qué quiero decir? En el protagonismo que Jesucristo como Salvador va a entrar, va a cumplir con nosotros. Oiga, esto yo me imagino que es una reflexión del mismo padre Michael Smaus, pero me parece muy linda. Escuchen eso. Quien quiera tener el libro también nos puede escribir. Escríbanos a Radio María o a Teología con el Profe Camilo. Recuerden Instagram y YouTube, Teología con el Profe Camilo. Yo les mando el libro con muchísimo gusto. Miren lo que dice el padre Michael Smaus. Dice, lo que ella es y significa queda determinado por su relación a Cristo. En cierto modo, ella ocupa en la historia de la salvación el lugar preciso en el que Dios, después de largos preparativos, recuerden que hablamos de esa intervención de Dios en la historia, Dios, después de largos preparativos, saltó de su reserva celeste a nuestro mundo. A nuestro mundo. Es decir, ahí hay no un comentario, sino como quisiéramos hacer como una meditación en, en esa acción. En esa acción de Dios, del Padre, que ya entra a actuar en la humanidad, entra a actuar como en el plan de salvación. Entonces la Santísima Virgen María, protagonista en la persona de Cristo, está confirmando la voluntad de Dios de salvar al hombre. Esa acción esa entrada de la Santísima Virgen María, y entonces hay que considerarla, hay que mirarla siempre en relación a Cristo. Sin Cristo no hay María. No se justifica. No se justifica, claro, para que entendamos estas cosas. Claro, porque a veces hay ciertas discusiones, yo diría,
vamos a decirlo con todas las letras, discusiones irracionales y superficiales al respecto de la devoción a la Santísima Virgen. No, eso lo importante es ser cristocéntrico. A quien usted escuche decir eso, por Dios, desconfíe. Primero de las malas intenciones que puede tener y después de la pésima formación teológica. Porque quien haga una afirmación de ese tipo es porque no ha tenido las condiciones adecuadas para formarse en teología, o por limitaciones intelectuales que tenga la persona, o simplemente porque no le dieron la instrucción más ortodoxa. Es clarísimo que si la Santísima Virgen es alguien en la historia, Eso, yo quisiera que y pasa a ser ampliaras un protagonista, poquitico esto, porque nos dice el autor, lo que ella es, uno, que lo que ella es, primero, o sea, y luego, primero él es, y lo que ella significa, tiene existencia en la relación de ella con Cristo. ¿Por qué no nos amplías un ¿Usted poquito? no ha notado que lo primero que en las estrategias diabólicas, el diablo propiamente no se atreve a negar a Dios? no, porque es absurdo, es tan absurdo. Claro, Sí, y muy agresivo. y la escritura lo dice, el mismo diablo cree y tiembla, ¿no? Ujú. Bueno, ¿usted no ha notado que toda la acción del diablo va en contra de María en los hijos de María? Esa acción del diablo. Quite a María de su corazón para él poder actuar, hombre. Claro, es por eso la importancia de la devoción a la Es la Santísima Virgen. estrategia la estrategia sustancial del demonio. Por eso la importancia de Acabar este con programa. Oiga, yo no es por darle categoría y dignidad a Orlando, a Ramón, y darme categoría, pero nosotros estamos aquí privilegiadísimos porque estamos tocando la llaga en el problema espiritual del mundo contemporáneo. Si la opinión pública católica, el pueblo de Dios católico, estuviera convencido de la importancia de la devoción a la Santísima Virgen, la iglesia se renueva. Me atrevo a decir eso. Sería otro mundo. Me atrevo a decir eso. Y ese otro mundo. Renace el amor a la Eucaristía, Exactamente. renace el Todo, amor a la todo. liturgia. Sí, sí. Porque, a ver, aquí hay ese papel fundamental de la Santísima Virgen. Miren que Dios quiso darle ese papel fundamental a la Santísima Virgen y no a San José. Porque hay una primacía en la Santísima Virgen delante de San José. ¿Por Claro. qué? Porque esa condición ya natural de la mujer a la maternidad, que hoy en día también la quieren deformar. Efecto, consecuencia Que eso es una de la acción condición, demoníaca. que eso es una condición, eso es un condicionamiento social y cultural. El designar a la mujer como madre o darle la condición de madre. No, eso es connatural a la mujer. Sería como Eso importante está en la naturaleza humana. en una especie de colateralidad al tema, denunciar el tomar la mujer como objeto de, imaginémonos esto, objeto de pecado. Cuando Dios tomó a María y a la mujer, en la mujer tomó a María como objeto de salvación, el mundo toma a la mujer como objeto de pecado. Eso es una cosa bárbara que estamos viviendo. Pero, a ver, ella es, no, en ese ella es. Ella es y significa, ella es, entonces, Nuestra Señora en su condición de mujer, por el hecho de ser mujer, oído, ya tiene unas condiciones por las cuales acoge, busca, protege, guía y forma a su prole. Eso antropológicamente lo podemos considerar en todos los pueblos. Total. Perdón, Ahora, cuando proyectamos esto a nivel sobrenatural, miren la fuerza que toma el papel de la Santísima Virgen siendo mujer. Es que eso tiene la condición de mujer en la Santísima Virgen, es una exaltación de la maternidad dentro del género humano. Es decir, que la acción maternal de la Santísima Virgen María se concreta, según la voluntad de Dios, en la persona de Cristo. En el tratar a Cristo, en el educar a Cristo, en el llevar a Cristo, en el unirse con Cristo, en el cargar a Cristo, en el alimentar a Cristo como niño. Se concreta esa voluntad de Dios y se concreta el amor de Dios que no se aleja de las otras criaturas de las que reciben a Cristo. Es que quien no recibe a Dios, que no tiene a Dios, esto no le sirve. Pero aquí estamos significando la conexión directa
y el propósito directo y cumplimiento de la Virgen en la historia de la salvación cuando cumple el papel de madre según la voluntad de Dios, cosa que nos debe llevar a pensar cómo está el mundo hoy, cómo es el mundo hoy y cómo ha sido el mundo en términos de lo que es la maternidad de la mujer en relación a la maternidad de Por María. eso te decía que el papel del demonio es diametralmente contra María. Contra María, porque atacar la maternidad, que es lo que hoy se ataca para que haya menos población y todas estas cosas. Claro, eso del aborto y los... Atacar a María. Es que el símbolo de madre para la humanidad, ¿quién es? María. De madre. Dios escogió una mamá, pero es que hay que nadar en esta realidad. Dios escogió una mamá. Dios hombre escogió una mamá. Tan bonito ese pensamiento que expresa el que vos decís que puede ser el autor de esto. No, me parece muy lindo porque él dice, ella es, entonces tiene una dimensión natural y sobrenatural. Todo lo que vamos a ir recogiendo a lo largo de estos programas sobre las grandezas de Nuestra Señora es en función de quién, de nuestro Señor Jesucristo, pero también lo que significa la Santísima Virgen. Exacto, esa parte. Eso de significar, ella es y significa. Entonces ya tiene una proyección en la historia de lo que significa alcanzar el máximo grado de santidad. Por ejemplo, la mejor imagen de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, en la tierra es la Santísima Virgen. Entonces mire la significancia de María. Mirando a María significa Cristo. No nos asustemos de lo que acabo de decir, alegrémonos con ese pensamiento que dice Camilo, porque en términos en la Sagrada Escritura encontramos Mira lo que la va a decir, creación. María significa Cristo. Sí, la imagen, lo de la imagen, que es la Sí. imagen de la creación. La creación completa es imagen del Creador, imagen de la belleza del Creador, imagen del poder del Creador, las criaturas, todo lo creado. Y la Santísima Virgen, como hija predilecta, es esa imagen especialísima, predilecta del Creador. Claro, es que lo dice Pablo en una de sus cartas, dice, no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. O sea que en Pablo se significa Cristo. Sí. Sí, es para que nuestros radio, tele, internauta escuchas, que están muy atentos ahí con su cuaderno de notas. El verbo significar no significa una traducción. Claro. No es traducción. Se significa Cristo, cuando tú dices en Pablo se significa Cristo, es en Pablo actúa Cristo. Se lee, yo leo a Cristo en Pablo. Significa actuar. Claro, porque cuando yo soy bautizado, en el momento en que yo recibo la gracia del bautismo, yo estoy llamado a significar a Cristo. O sea, el llamado y la vocación del cristiano es de significar a Cristo. Miren ellos cómo se aman, decían los romanos delante de las primeras comunidades cristianas. O sea, en el fondo, siendo ellos paganos, hacían una lectura de nuestro Señor Jesucristo a través de la imagen y la convivencia de los primeros cristianos. En el solo hecho de la observación del lejos, comportamiento de los cristianos a la luz de los paganos. Escuchando esa argumentación, uno concluye de manera natural que el desamor o la prevención o la falta de devoción hacia María es la gran tentación del demonio, claro, en la que desafortunadamente se cae. La gran tentación, porque el demonio no puede atacar a Dios, lo ataca en sus hijos, ¿no? Tal cual, así es, sí. ¿Y cuál es la hija predilecta? Quítele a la hija predilecta a los hijos de Dios, quítele a María, a ver qué le queda. Pues es lo que le está pasando al mundo. Hablando de Camilo, se me ocurrió una pregunta sí, en este papel. Se me ocurrió una pregunta en esta significación de la relación de María, que todo lo que es y significa es en relación con Cristo. Se me ocurrió una preguntita tan sencilla. Entonces, la salvación, si la Santísima Virgen María fue llamada por el Padre y formada por el Padre
y predestinada por el Padre para la salvación del género humano, ¿me salvo sin María? Sería la pregunta. Sí, no, yo le digo lo siguiente, usted va a ir a un santuario maravilloso en lo alto de una colina, pero resulta que el camino más seguro para llegar a ese santuario son primero unas escaleras que ahí están un poco empinadas, pero usted dice, bueno, yo esto lo subo, pero llega el momento en que hay una especie de acantilado muy profundo, de tal manera que o es el puente o es el puente. Trate usted de llegar al otro lado sin el puente. Se va a dar en la cabeza. Yo no sé si va a terminar llegando. Veo que algunos van como alcanzando, no el máximo nivel de altura al otro lado, pero terminan llegando por otros caminos. ¿Se puede llegar a la vida eterna? Sí. ¿Se puede santificar sin la devoción a la Santísima Virgen? Muy discutible. Mira, Sí, porque además oye porque- uno que muchos porque descartan a María. Claro, porque la santidad sin esa gracia de Dios que recibimos nosotros a través de la Santísima Virgen. Vea, la pregunta de Ramón es muy complicada. Algún día podríamos dedicarle un buen rato a eso. Esa respuesta no se puede dar de un momento a otro. ¿Por qué razón? Hay que entender la vocación de una parte de la humanidad y la vocación a la vida natural, a la ley natural de otra parte de la humanidad. ¿Es una misericordia de Dios nacer en este conocimiento de la catolicidad? Sí. Sí, señor. ¿Es falta de misericordia de Dios haber nacido en una fe acristiana? No. No es falta de misericordia de Dios. Para nada. María es madre de la humanidad, atención, Claro. no es de los católicos. Ujú. Así como Cristo, Vino para la salvación de los hombres. de los hombres, de toda la humanidad, No solo los católicos. de los que le conocen y de los que no le conocen. Por ellos derramó su sangre también. Sí. Y María es madre no de los cristianos, Universal. sino de la humanidad. Esa súplica de María por quienes no conocen a Cristo, vea, esa pregunta hay que contestarla algún día desde ciertos No, pero ya ángulos. estás dando como, Sí. como descanso. Una Las cosa es súplicas de María por los hijos, Una que cosa no es la conocen. Una cosa es desconocer a María maliciosamente, Eso es otra cosa. de mala voluntad, Claro. y otra cosa es una, En razón una cultural. ignorancia invencible. Claro. Terminemos con dos ideas. Repito lo que dice el padre Michael. Lo que ella es y significa queda determinado por su relación a Cristo. Así de sencillo. Y por otro lado, el destino y el curso de la vida de la Santísima Virgen están marcados por Cristo. Por eso es que María es la hija predilecta del Padre. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.